Historia de Noruega. Puede que Noruega se haya convertido en el arquetipo de país moderno y pacífico, pero su historia está bañada en sangre. Un pasado lleno de personajes picarescos y grandiosos temas recurrentes, los vikingos, la batalla por la supremacía en Escandinavia, las luchas de los lapones, los oscuros días de la Segunda Guerra Mundial, la pobreza extrema y las riquezas antes inimaginables. Es una de las mayores epopeyas de la historia mundial. Natural Specs Channel, historia de tribus desconocida. Disfruta de nuestro contenido. Historia antigua antes de Cristo. Suscríbete a nuestro canal y deja tu mejor comentario. Oscuridad y hielo. Algunas de las impresiones que los viajeros se llevan cuando visitan Noruega, una tierra de nieve y hielo apenas poblada, con una abundante costa y extremas condiciones climatológicas, han estado presentes desde los albores de la civilización escandinava. De hecho, la colonización del país estuvo dificultada durante miles de años por su geografía y su clima, las figuras más imperecederas de la historia de esta nación. Durante la última glaciación, Noruega era prácticamente inhabitable, y aunque no resultaba muy acogedora, era un paraíso comparada con el norte de Rusia. Cuando el hielo comenzó a derretirse, tuvo lugar desde el este la primera migración importante, hace unos 11.000 años, cuando los comsas, que más tarde se convertirían en los lapones, llegaron al norte ártico de Noruega. A medida que el clima se suavizaba y esta tierra se hacía cada vez más habitable, comenzaron a arribar a las costas meridionales los pueblos Nspexer de Europa Central, atraídos por la caza, de focas, en particular, y la pesca, relativamente abundantes. El reno salvaje también siguió la retirada del hielo, desplazándose hacia el interior, aún cubierto de nieve, y los cazadores que lo persiguieron fueron los primeros humanos en atravesar las tierras altas noruegas. Su presencia, sin embargo, se limitó a campamentos itinerantes y estacionales, por lo que quedaron pocos asentamientos en una tierra vacía dominada por glaciares y yermos helados. En el milenio siguiente, comenzaron a echar raíces culturas estables, hasta tal punto que, en los últimos años del imperio, Roma llevó a Noruega estructuras, instrumentos de hierro y cerámica. Las herramientas permitieron que se eliminaran los árboles de las tierras de labranza, que se construyeran barcos mayores gracias a las hachas y que se levantaran edificaciones más permanentes, hechas de piedra y tepe de turba, para el clima helado. En el SV, los noruegos ya sabían fundir su propio hierro con la mena hallada en las ciénagas del sur. Había comenzado la incesante lucha por dominar su indómito paisaje. Llegan los vikingos. Pocas civilizaciones han hecho volar la imaginación tanto como los vikingos. Considerados los predadores más temibles de la vieja Europa e inmortalizados en historietas actuales, Asterix y Olaf el Vikingo, por decir solo un par, puede que hayan desaparecido, pero como civilización de marineros en busca de tierras lejanas, siguen siendo los precursores de la Noruega actual. ¿Y quiénes eran estos antiguos guerreros que, a bordo de sus naves, dominaron Europa durante 5 siglos? Conquista y expansión. Los primeros pobladores procedentes de Noruega comenzaron a llegar a las costas de las islas británicas en la década del 780, forzados por la escasez de tierras de cultivo debido al aumento de la población. Cuando sus barcos regresaron a casa, con tentadores artículos para comerciar e historias acerca de costas casi indefensas, los vikingos comenzaron a planear la conquista del mundo. La primera incursión vikinga tuvo lugar en el 793 en el monasterio de San Cuthberto de la isla de Lindisfarne. Poco después, con la guerra en mente, se extendieron por Gran Bretaña, Irlanda y el resto de Europa, volviendo a su patria con sus formidables naves cargadas de esclavos, Thrall. Los vikingos atacaban con grandes flotas y aterrorizaban, asesinaban, esclavizaban, desplazaban a las poblaciones locales o las apresaban. Las regiones costeras de Gran Bretaña, Irlanda, Francia, Normandía debe su nombre a estos pueblos nórdicos, Rusia, hasta el río Volga, Al-Ándalus, Sevilla fue asaltada en el 844, y Oriente Próximo, hasta Bagdad,
estuvieron bajo dominio vikingo. Constantinopla, gracias a una firme defensa, se resistió. Los vikingos la atacaron en 6 ocasiones pero nunca tomaron la ciudad. A pesar de este revés, los asedios vikingos hicieron que Escandinavia pasara de ser un oscuro remanso en el margen septentrional de Europa a convertirse en un imperio todopoderoso. Los ataques vikingos aumentaron el nivel de vida en Noruega. La inmigración liberó las tierras de cultivo y fomentó la aparición de una nueva clase comerciante, mientras que los esclavos capturados proporcionaban mano de obra agrícola. Los campesinos noruegos también cruzaron el Atlántico para poblar las islas Feroe, Islandia y Groenlandia durante los SS. 9 y X, parecía que el mundo les pertenecía. Harald el de hermosos cabellos. Harald Harfagre, Harald el de hermosos cabellos, hijo de Halfdan Svarte, el Negro, no solo fue el último de una larga lista de grandes nombres vikingos. Mientras la mayoría de los jefes forjaba su nombre a fuerza de conquistas extranjeras, Harald hizo algo que ningún líder había conseguido antes, unió las distintas tribus enfrentadas de la nación vikinga. El momento decisivo para Harald llegó en el 872 en Hafrsfjord, cerca de Haugesund, cuando salió victorioso de una de las pocas guerras civiles de la historia que se resolvieron en el mar. Cuando las aguas volvieron a su cauce, Noruega se había convertido en una única nación. El reinado de Harald Harfagre fue una época tan extraña y turbulenta que fue registrada para la posteridad en la Heimskringla, la saga de reyes noruegos escrita por el islandés Snorre Sturluson. Según él, la unificación de Noruega a manos de Harald fue inspirada por una mujer que provocó al rey negándose a tener relaciones con un hombre cuyo reino era incluso más pequeño que la diminuta Dinamarca. Mediante una serie de confederaciones y acuerdos comerciales, extendió su reinado hacia el norte, hasta la actual Trøndelag. Su política exterior fue igualmente astuta e incluso envió a uno de sus hijos, Hakon, a Inglaterra para que se criara en la corte del rey Atelstan. Harald murió a causa de la peste en Avaldsnes, en la isla de Karmøy, hacia el 930. Sin embargo, el rey que unificó el país poco pudo hacer con su propia familia. Tuvo 10 esposas y una plétora de herederos, lo que dio lugar a importantes disputas por la sucesión. Finalmente se impuso Erik, el más pequeño y su único hijo con Ragnhild, hija del rey danés Erik de Jutlandia. El despiadado Erik eliminó a todos sus hermanos legítimos excepto a Hakon, que se encontraba a salvo en Inglaterra. Erik, cuyo reinado estuvo marcado por una considerable ineptitud, echó a perder la confederación noruega que tantos esfuerzos había costado a su padre. Cuando Hakon regresó de Inglaterra para resolver aquel desastre como rey Hakon Dengode, Hakon el Bueno, su hermano se vio obligado a huir a Gran Bretaña, donde se apoderó del trono de York y reinó como Erik Hacha Sangrienta. Cristianismo y decadencia vikinga. Los vikingos legaron a los noruegos su amor por el mar y, durante la última etapa del periodo vikingo, les otorgaron otro de sus rasgos nacionales más imperecederos, un fuerte arraigo en el cristianismo. Pero este giro en el panteón de dioses vikingos no estuvo exento de lucha. El rey Hakon el Bueno, que había recibido el bautismo cristiano durante su educación inglesa, trajo a su regreso la nueva fe, además de misioneros y obispos. A pesar de algunos éxitos tempranos, la mayoría de los vikingos permaneció fiel a Thor, Odin y Freyr. Aunque los misioneros fueron capaces finalmente de sustituir los nombres de los dioses por los de los santos católicos, la práctica pagana del sacrificio de sangre siguió incólume y, cuando Hakon el Bueno fue derrotado y asesinado en el 960, el cristianismo noruego desapareció por completo. La religión revivió, no obstante, durante el reinado de Olaf Tryggvason, Olaf I. Como buen rey vikingo, decidió que solo la fuerza conseguiría convertir a sus compatriotas a la verdad. Pero su futura esposa, la reina Sigrid de Suecia, se negó a convertirse. Olaf canceló el acuerdo prematrimonial y Sigrid se casó con el rey pagano Svendi de Dinamarca. Juntos, orquestaron la muerte de Olaf en la gran batalla naval del Báltico y se adueñaron de Noruega. Gracias por llegar hasta aquí.
mi viajero del tiempo. Hasta la próxima.